en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Demos gloria a Jesús. Pueden sentarse sin perder ahí la escritura donde estamos. Bienvenidos una vez más. Amén. Es muy importante venir, congregarnos, alabar al Señor, escuchar la palabra y compartir también entre hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 tiene como título La vida que agrada a Dios. Escucha el título: La vida que agrada a Dios. Amén. Es muy importante cuando estas cartas del apóstol Pablo eran dedicadas a los hermanos, ¿no es cierto? Que a los nuevos hermanos, porque la iglesia en ese momento era nueva, ¿no es cierto? Y además siempre en la iglesia van a haber nuevos hermanos. Amén. Siempre van a haber nuevos que van entrando y están alborotados los niños. Siempre van a haber nuevos hermanos que todos necesitamos aprender qué es lo que el Señor quiere. Amén. Y cuando uno comprende el sacrificio que hizo el Señor, pagar por nuestros pecados, todo lo que Él hizo en su obra redentora en la cruz, ¿no es cierto? Y nos entregamos a Él, nosotros pues ahí es donde se inicia la vida cristiana, ¿no es cierto? Donde usted se arrepiente, se convierte, procede al bautismo en su nombre, que es para perdón de pecados. Y ahí es donde entramos en la iglesia y entonces lo que nos queda es permanecer firmes hasta el final, hasta que nos llegue la muerte o hasta que el Señor venga. Amén. Pero en esa vida cristiana, en ese caminar con Cristo, nosotros debemos de aprender muchas cosas más. No solamente saber que el Señor vino y pagó por nuestros pecados, sino que además debemos de crecer espiritualmente, seguir creciendo en la fe, ¿no es cierto? Seguir creciendo en la iglesia, llegar a un servicio a Dios. Y sobre todo, llevar una vida agradable a Dios. Agradable a Dios. Amén. Y por eso es que aquí nos dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Escuche, la manera como debemos conducirnos, ¿no es cierto?, en esta vida, en este caminar con Cristo, y además agradar a Dios. Amén. Una cosa es dejar de pecar. Claro que dejar de pecar a Dios le agrada, ¿no es cierto? Amén. Amén. Pero una cosa es dejar de pecar y otra cosa es empezar a hacer cosas que a Dios le agradan, que Él ve que nosotros estamos haciendo para agradarlo. Porque la vida cristiana no se trata de prohibiciones, como muchas personas lo ven afuera. No es que yo voy a la iglesia porque no voy a ir a esa iglesia porque ahí me prohíben beber. No, nosotros aquí no le estamos prohibiendo nada a nadie. Amén. Ahora, sí le enseñamos que beber no le agrada a Dios, ¿no es cierto? Sí le enseñamos que beber tiene una condición que lo lleva a maltratar este cuerpo, que es el templo del Señor, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la palabra del Señor nos dice que no debemos hacer así, ¿no es cierto? Sino que debemos de cuidar este cuerpo. Amén. Sí enseñamos que cuando la persona está bajo los efectos del alcohol, pues la gente queda perdida y empieza a hacer cosas y generalmente termina en pecado. Y por eso es que decimos, ahora,
No se trata de que nosotros le prohibimos a alguien que deje de beber, sino que cuando la persona comprende lo que el Señor hizo por nosotros, entonces está dispuesto a dejar todo lo que no le agrade al Señor. Amén. Todo lo que usted siente en su corazón, porque el Señor nos va mostrando y nos va diciendo, uy, esto como que esto al Señor no le gusta, y yo lo leí por aquí, ¿no es cierto? Y uno dice, no, porque por ahí dice que no, los hijos del Señor no debemos beber vino ni sidra, ¿no es cierto? Porque de pronto alguien dirá, no, pero en la Biblia no dice que no se puede beber whisky. ¿No es cierto? Pero usted empieza a comprender y quiere vivir una vida agradable al Señor, y usted dice, mejor no bebo. ¿Sí ve? Es muy diferente cuando la persona lo ve como una obligación o que le están exigiendo algo, a que empieza a verlo con los ojos del Señor. Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿O qué le agrada o qué no le agrada? Amén. Y la vida cristiana o el caminar con Cristo se trata de eso, de nosotros poder ir despojándonos de todo peso del pecado, ¿no es cierto?, que nos asedia, de todos esos gustos de la carne, y en vez de darnos gustos a nosotros, tratamos de agradar a Dios. Amén, con todo lo que hagamos. Amén. Gloria sea al Señor. Y por eso la palabra del Señor dice que en esto debemos abundar más y más. Escuche, abundar más y más. Cuando usted lee abundar más y más, se está dando cuenta que es cada día tratando de nosotros mejorar y volver a mejorar y volver a mejorar cada día. Que cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, seamos hallados agradables y perfectos delante de su presencia. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, perfeccionarnos. Amén. Recuerde que la palabra del Señor, Él la dejó para perfeccionarnos a todos. Amén. Y aquí dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Entonces mire todo lo que le agrada al Señor. Que cuando usted viene, usted dice, no, yo voy a tratar de llevar una vida en santidad como a Dios le agrada. Mire que no es, voy a llevar una vida así porque allá me exigieron o me prohibieron algo. Sino que usted viene y dice, no, yo voy a dejar todo esto para agradar al Señor, al que me salvó, al que me redimió, al que me limpió, al que dio su vida por mí. Amén. Entonces cuando usted lo ve desde ese punto de vista, que es el correcto, usted no le es pesado. Mucha gente empieza a decir, no, porque es que yo no me convierto a cristiano, porque es que eso es muy difícil. La gente se le hace pesado, y es verdad, porque lo ven desde el punto de vista de donde está, ¿no es cierto? Está sumergido en un mundo, en una naturaleza de pecado, encadenado por el enemigo, o sea, en realidad le es difícil. Pero cuando nosotros nos entregamos al Señor y abrimos nuestro corazón a Él, y ahora estamos dispuestos a agradarlo, ya a usted no se le hace difícil. Porque ya usted está del otro lado. Ya usted ahora es salvo. Ya usted sabe que el Señor le perdonó sus pecados. Ya usted sabe que el Señor le evitó una condenación y ahora nos da una vida eterna en el reino de los cielos, que tenemos un lugar allá, ¿no es cierto? Ya usted sabe que vivimos para Él, que esta vida es pasajera y que nos espera ya una vida eterna.
Entonces cuando usted empieza a verlo de esa manera, usted dice, no, dejar eso que me agradaba antes, no, yo ahora lo que quiero es agradar a Dios. No agradarme a mí ni agradar esta carne, sino agradar al Señor. Amén. Entonces, todos nosotros debemos de pensar de esa manera. ¿Qué vamos a hacer para agradar a Dios? Inclusive, cada cosa que hacemos, nos haríamos esa pregunta. Yo quisiera que usted, de ahora en adelante, en el caminar con Cristo, usted diga, esto le agrada al Señor. Esto que voy a hacer le agrada al Señor. Entonces usted le puede decir, Señor, esto te agrada. Y si el Señor le dice, no, no me agrada, usted se abstenga de hacer eso. Amén. Por eso es que dice que abundemos cada día más y más, ¿no es cierto? Entonces dice que debemos buscar nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, que cuando nosotros vemos la fornicación, cuando uno mira la palabra fornicación desde el punto de vista del matrimonio, ¿no es cierto? Pues es la persona que tiene una relación sexual con alguien que no es su esposo, ¿no es cierto? Sin ser casado. Pero también, desde el punto de vista espiritual, cuando habla de fornicación, tiene que ver con la persona que no pone de primero al Señor, que eso era lo que normalmente hacían las personas cuando adoraban ídolos. Empezaban a adorar ídolos y no estaban dejando al Señor, que es el primero, lo estaban poniendo de último por querer adorar un ídolo. Para eso el Señor también lo ve como fornicación, ¿no es cierto? Lo ve, eso para el Señor no le agrada. Entonces también dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Entonces nosotros debemos de empezar a vivir una vida de tratar de llevarnos bien con el que está al lado, de vivir en paz, en santidad. Amén. Pero para poder usted llegar a ese punto, debe de suceder todo lo que hemos hablado en estos días, ¿no es cierto? Ver al otro como superior, amar a Dios y entonces amar a su prójimo. Dijimos también que debemos humillarnos, ¿no es cierto? Mantenernos humildes. Amén. Dijimos también que debemos de echar fuera todo orgullo. Cuando usted va viendo todo eso, lo que nos va diciendo la palabra del Señor, cuando usted está haciendo todo eso, entonces es que usted puede cumplir esto, de poder estar en paz con su hermano. Y dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Escuche, a eso es que el Señor nos llamó. No a inmundicia ni a seguir en lo mismo que estábamos, en iras, pleitos, nada de eso. Sino a ser santos, porque el Señor dice, ser santos como yo soy santo. Amén. Así que el Señor nos está llamando a eso. Y esa es la vida que agrada al Señor. Eso es lo que nosotros debemos de, todos los días de nuestra vida, estamos agradando al Señor. Esto le agrada al Señor. Cuando yo hago algo en contra de mi hermano, agrado al Señor con esto, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted empieza a actuar de esta manera, a preguntarse esto dentro de su vida, usted dice, no, se abstiene de toda clase de mal. Mire que la palabra del Señor dice, absteneos de toda clase de mal también. Amén. ¿No es cierto? Entonces dice, así que desecha esto. Así que el que desecha... pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El que no tiene en cuenta de vivir una vida en santidad como Dios quiere, está desechando nada más ni nada menos que al Dios Todopoderoso. Porque eso es lo que Él nos está invitando, eso es lo que Él nos está recomendando. Eso es lo que nos está diciendo, mira, a mí me gusta así. Amén.
Cuando nosotros empezamos a ver de esta manera, nosotros empezamos a cambiar muchas cosas. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba en esa iglesia en Tesalónica. ¿Por qué? Dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces en esa iglesia no había ese problema, que se amaban todos unos a otros. Pero ¿cómo se amaban? Porque ya se estaban perfeccionando según lo que dice la palabra. Cuando la persona ya se ha quitado toda ira, toda maledicencia, toda raíz de amargura, ya usted además de estar en paz consigo mismo, entonces ya puede estar en paz con los demás. Y empieza, en vez de querer ser grande, usted empieza más bien a servirle a los demás, a ayudar a los demás, a amar a los demás. Y usted empieza a ver una vida como a Dios le agrada, a vivir una vida como el Señor quiere. Amén. ¿Cuántos quieren vivir así, de esa manera, todos los días de su vida? Amén. Entonces, esta vida que agrada al Señor tiene que ver con la santidad, tiene que ver con vivir una vida de fe, ¿no es cierto? Recuerde que la palabra del Señor dice que vivimos por fe y no por vista. Vamos viviendo basado en una promesa que el Señor nos ha dado, y precisamente ahí está la venida del Señor, ¿no es cierto? Esa gran promesa que el Señor dice que los que estemos firmes, Él vendrá a buscarnos. Amén. Entonces cuando usted ve esa promesa de salvación, usted dice, esto no le agrada al Señor. Yo estoy en salvación y yo no voy a desperdiciar mi vida, ¿no es cierto? No voy a desperdiciar esta salvación tan grande por irme a hacer esto que no le agrada al Señor, o inclusive peor aún, por ir a pecar, ¿no es cierto? Para perder una salvación tan grande. Amén. Entonces, otra de las características de la vida que agrada al Señor es vivir por el Espíritu, vivir según lo que el Espíritu de Dios nos va diciendo y no según las obras de la carne o lo que la carne nos quiere llevar a hacer. Amén. Recuerde que nosotros estamos en la carne y los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. Amén. Cuando usted se deja llevar de lo de la carne es porque su espíritu está débil, y por eso es que venimos a la iglesia a crecer espiritualmente, ¿no es cierto? A fortalecernos en el Señor. Recuerde que nosotros debemos unirnos al Señor, pertenecer al cuerpo del Señor, donde la cabeza es Él mismo, ¿no es cierto? Esa es la clave para usted poder permanecer firme y para usted poder vencer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne, mientras que estemos en la carne, van a estar ahí. Amén. Pero si somos fuertes espiritualmente, si crecemos espiritualmente, si oramos, si clamamos al Señor, si estamos buscando su presencia en nuestras vidas, todo eso queda vencido. Entonces los deseos de la carne no agradan al Señor, ¿no es cierto? Pero ya cuando actuamos según el Espíritu, en bondad, ¿no es cierto?, en amor, todo lo que el Señor nos permite hacer en nuestra vida espiritual, en el servicio a Él, entonces ya el Señor eso le agrada. Amén. Gloria sea al Señor. También debemos de tomar el ejemplo, la palabra del Señor nos dice de vivir en amor, ¿no es cierto? Recuerde que Dios es amor. Debemos de tomar el ejemplo que el Señor, siendo aún nosotros pecadores, por amor decidió venir y perdonarnos nuestros pecados. Si eso Él lo hizo con nosotros, ¿por qué no nosotros perdonar a los que nos rodean, ¿no es cierto? Y aún más, el Señor dice, hasta perdonar a nuestros enemigos, ¿no es cierto? Porque dice, perdonar al que le hace el bien, eso no tiene ningún mérito. El mérito está en que usted pueda llegar a perdonar inclusive al que le hace mal. Amén. Eso es lo que le agrada al Señor, eso es lo que Él quiere que nosotros
vivamos según esta palabra, ¿no es cierto? La vida cristiana también nos permite vivir en sabiduría, pero no la sabiduría terrenal, ¿no es cierto?, sino la sabiduría que viene de Dios. El Señor nos va guiando, nos va permitiendo conocer, tener conocimiento de lo que dice su palabra, nos va permitiendo conocer qué le agrada a Él y qué no le agrada, nos va permitiendo tomar decisiones acertadas en nuestra caminar con el Señor. Me voy por aquí, por aquí. No me aparto ni a diestra ni a siniestra del camino que el Señor me ha trazado. Entonces, cuando usted empieza a vivir de esa manera, vivir sabiamente, dígame, al que vive sabiamente, ¿qué le va a pasar? Todo va a ser para bien, ¿o no? No va a cometer errores, porque ahorita vivimos según lo que el Señor nos va guiando. Y el Señor nos guía a toda verdad. El Señor es el que nos va llevando de su mano poderosa. Y dice que si nosotros andamos por este camino de santidad, por este camino donde el Señor es el que nos guía, dice, por torpe que sea, no se extraviarán. Amén. Así que lo importante es nosotros entrar en este camino, en el camino de santidad que el Señor nos ha dejado, en la vida que agrada al Señor, y despojarnos de todo peso del pecado, de todas esas malas cosas que siempre traíamos, que se ven, abundan en el mundo, pero que en la iglesia el Señor está dispuesto a liberarnos de todas esas. Y también, si nosotros ponemos y abundamos cada día más y más en cómo es que nos conviene conducirnos delante del Señor, yo sé que el Señor nos ayuda y lo podemos lograr. Amén. Todo el tiempo debemos de abundar más y más. Aprender el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. Aprender cómo es que el Señor hacía. Por eso es que leemos los evangelios, para ver cómo Él hacía. Amén. Para aprender qué es lo que Él nos dice, qué es lo que debemos hacer, cómo es que debemos amar a los demás, cómo es que debemos perdonar, cómo es que debemos quitarnos todo lo que nos hace estorbo en nuestra vida espiritual. Amén. Así que esto es lo que nos va llevando a que nosotros podamos ir creciendo como el Señor quiere que crezcamos. Recuerda que la vida del justo debe ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. La luz de la aurora es la luz del inicio del día, ¿no es cierto? Pero va en aumento y el día es perfecto. ¿A qué horas? Al mediodía, donde ya está todo donde terminó la aurora y ya está en pleno día. El Señor nos va guiando con su luz, pero ¿cómo nos va guiando? Por medio de su palabra. Por eso es que debemos de leer la palabra, analizarla, ponerla por obra en nuestras vidas. Por eso es que hay un versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Cuando usted pone esta palabra que le dice, quítese esto, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Cuando usted quiere agradar al Señor y empieza a ver qué le aconseja la palabra de Dios, usted va a vivir una vida como a Dios le agrada. Amén. ¿Cuántos quieren vivir esa vida que agrada a Dios? ¿Cuántos quieren vivir una vida de fe, no es cierto? Porque la vida que agrada a Dios es una vida de fe. No caminamos por vista, sino por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Por eso es que nosotros lo que nos diga la palabra, la hacemos. Aunque no la entendamos, aunque quizá no compartamos nuestro punto de vista con lo que dice el Señor, pero como queremos agradar al Señor, dice, no, así es que el Señor le gusta, así lo voy a hacer. Así es que el Señor quiere que vivamos, así vivimos. Amén. Vivimos para Él. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos para Él
y podamos seguir creciendo espiritualmente. ¿Cuántos quieren seguir creciendo? Amén, amén. Amén. ¿Cuántos quieren tener más fe? Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor los llene con su espíritu? Seguir llenos de su espíritu. Tenemos que ser uno con el Señor, unidos al Señor todo el tiempo. Eso es lo que le agrada. Que podamos caminar con Él. Caminar con Él, caminar con Cristo. Amén. Así que el Señor está invitándonos una vez más a vivir en santidad, en una vida agradable a Él. Y hoy todos podemos decirle: Señor, permíteme, ayúdame a estar firme. Amén. A estar firme hasta el final. Porque la palabra dice: el que esté firme hasta el final. No el que se haya arrepentido solamente. No el que se haya convertido solamente, no el que se haya bautizado solamente. Son pasos que hay que dar para la salvación, ¿no es cierto? Pero además hay que vivir en paz y en santidad, estar firme hasta el final, porque de nada le sirve a alguien tener toda una vida cristiana y al final entregarse al pecado. Como quiera perdió la salvación. Lo que nosotros tenemos es que esa salvación tan grande que el Señor nos da, y cada vez que caminamos con Él, estamos cada día más cerca de la salvación, y no podemos desperdiciarla. Tenemos que ponerle más cuidado a esta salvación que solo el Señor nos da. Amén. Esa es la vida cristiana que el Señor quiere que llevemos. Esa es la vida que agrada a Dios. Alcen la mano los que quieren agradar a Dios con su vida. ¿Están dispuestos a obedecer la palabra del Señor? ¿Están dispuestos a caminar con el Señor, a dejarse guiar por Él? Vamos a hacer una oración. Vamos a decirle: Señor, gracias por tu palabra.